no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La violencia familiar es un problema mundial. La violencia familiar se puede manifestar en violencia física, emocional y psicológica. El primer dato histórico de violencia familiar lo podemos encontrar en el capítulo 4 que acabamos de leer de Génesis, donde se narra la historia de Caín y Abel. Antes de que ocurriera el asesinato, el Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. La arrogancia, la ira y la inconformidad de Caín hicieron que éste matara a su hermano gemelo. Caín tuvo la oportunidad de hacer lo correcto y no dejar que la ira gobernara su corazón. Pero Caín, como muchos, eligió la violencia como un fin para demostrar quién es el más fuerte. La violencia doméstica aumenta hasta un 20% durante la temporada navideña. Este es un dato que encontré y me pareció muy interesante. Esta estadística, ¿por qué hay más violencia doméstica en vacaciones? Bueno, está el abuso del alcohol. Normalmente la familia, para poder celebrar, está en busca y compra alcohol, y en muchos casos pues el exceso del alcohol lleva a traer problemas entre los familiares, que muchas veces estos problemas vienen de antes, pero ahora en medio del festejo, ahora muchas veces en este tiempo pues ocurren diferentes tipos de violencia en el hogar. También está el estrés de las fiestas que provoca todo esto, las diferencias de carácter, de temperamento, los rencores del pasado. Está el tiempo en casa, que muchas veces todavía no nos hemos acostumbrado a estar tanto tiempo en casa debido a todo lo que hacíamos anteriormente, más fuera de la casa que dentro. Y por supuesto también la Navidad trae tensión financiera, es decir, los gastos que muchas veces tenemos en estas fechas pues se van fuera de lo que habíamos planificado, y esto también pues trae cierta tensión dentro del hogar. La violencia familiar genera crisis, enfermedades, depresión, discapacidad e incluso muerte. Los que la sufren se ven afectados en su autoestima, pueden mostrar signos de depresión, aislamiento, bajo rendimiento escolar, incluso ideas suicidas. Evitar la violencia nos ayudará a construir hogares fuertes en el amor y el perdón. Y hay un salmo, hay 3 textos que quiero compartir con ustedes. Hay un salmo que se encuentra en el capítulo 34, versículo 14, que dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y corre tras ella. Es decir, dentro del hogar nosotros necesitamos pues hacerlo mejor, necesitamos poder construir en la propia relación, que muchas veces está afectada por causas de malas decisiones, de malas contestas, de una mala relación. Pues nosotros, en vez de optar por la violencia, en vez de optar por la ira, debemos apartarnos de ella, debemos apartarnos del mal, debemos producir el bien, debemos procurar hacer el bien, debemos procurar estar en una zona de paz y, por supuesto, tratar de que las personas que están a mi alrededor en el hogar puedan disfrutar de la paz, de esa paz que solamente podemos encontrar en Jesús, pero cuando realmente estamos buscando a Dios de una manera que estamos queriendo que Él siga transformando nuestras vidas, y esto va a producir en nosotros como fruto del Espíritu paz, gozo, amor, y todo esto vamos a poder también impartirlo y van a poder recibirlo aquellas personas que están cerca de nosotros. Isaías capítulo 26, versículo 3, este texto tan conocido: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti confía. Así que nuestro pensamiento va a ser guardado en completa paz cuando nosotros perseveramos en el Señor, cuando nosotros estamos buscando a Dios todo el tiempo, cuando nosotros estamos buscando hacer su voluntad, cuando perseveramos en Él. Hace un momento estaba viendo un video acerca de un artista famoso, no recuerdo ahora su nombre, y él estaba por pagar la renta, y llama a su mamá y le dice a su mamá, necesito que me ayudes con la renta. Y ella le dice, te dejé una Biblia, lee la Biblia. Y él decía, sí, mami, yo no tengo tiempo ahora para cosas espirituales, yo necesito pagar mi renta. Y la mamá le decía, lee la Biblia. Y él no leía la Biblia y seguía padeciendo, porque inclusive le pusieron un cartel en la parte de afuera que lo iban a desalojar porque no estaba pagando la renta. Y llamaba a su mamá y su mamá le decía, lee la Biblia, ¿ya leíste la Biblia? Y él le decía, no. Y un momento que él le dijo, sí, la leí. Dice, no la has leído, lee la Biblia. Y resulta que ya cuando no tenía escapatoria, cuando ya tenía que irse ya porque no había pagado la renta, él pues entonces abrió la Biblia y se encontró que su mamá había dejado 6 cheques para esa temporada y 6 cheques para la próxima temporada. Entonces él se dio cuenta de la importancia que tiene perseverar, y a partir de ahí él comenzó a leer la palabra. Es decir, nosotros necesitamos apartarnos del mal, necesitamos perseverar en la palabra, necesitamos perseverar en el Señor y en todo lo que Él nos ha mostrado. También el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 27, dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y es que nosotros somos muy temerosos como seres humanos, sobre todo cuando no tenemos certeza de lo que va a acontecer en el futuro, sobre todo cuando tenemos deudas o cuando tenemos diferentes situaciones en la vida, pues el temor nos embarga, el temor nos llena el corazón, y entonces en vez de confiar en Jesús, en vez de esperar en Dios, en vez de buscar en el Señor, entonces nos turbamos, entonces tomamos malas decisiones que no solamente implican mi vida, sino que también implica la vida de las personas que están a mi alrededor. Inclusive todo esto puede generar violencia doméstica, como hemos estado hablando, y entonces voy a perder la paz, voy a perder el amor, no voy a estar centrado para poder reconciliarme, poder estar presto para saber si he hecho daño a alguien, para poder perdonar, también para recibir el perdón de alguna persona que quiera pedirme perdón. Y por supuesto, cuando nosotros no estamos centrados en Jesús, entonces vamos a vivir una vida en el hogar caótica, vamos a vivir una vida en el hogar donde no va a haber paz, no va a haber ningún tipo de ecuanimidad, no va a haber armonía. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a estar hablando para su propia conveniencia. Todo el mundo va a estar buscando defender su propio criterio, su propia manera de pensar. Entonces no va a haber una unidad en el hogar, y por supuesto todo esto puede provocar violencia doméstica, algo que en este tiempo nosotros tenemos que tener en cuenta. Dios nos ha llamado a ser pacificadores. De hecho, la palabra nos enseña, el propio Jesús, que bienaventurado aquellos que son pacificadores, aquellos que están buscando la paz, sobre todo en el hogar, cuando en este tiempo que estamos viviendo tanta confusión, tantas malas noticias, tantas cosas malas que están sucediendo, todavía estamos viviendo en un tiempo donde no sabemos qué va a ocurrir el próximo año 2023. Necesitamos buscar al Señor, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, necesitamos poner a nuestra familia en el altar, necesitamos poder tener un tiempo con ellos cada semana donde oramos, donde buscamos al Señor, donde estamos queriendo hacer el bien, donde estamos sirviendo a aquella persona que vive conmigo, donde estoy procurando tener tiempos de calidad con ellos, porque entiendo que muchas veces el trabajo no me permite poder
disfrutarlos a ellos, sino que estoy constantemente pensando en que tengo que buscar el dinero para pagar esto o aquello, y estoy perdiendo muchas veces la oportunidad de poder bendecir, de poder demostrar amor, de poder abrazar a aquellos que viven en mi hogar. Entonces nos reunimos como en una fiesta y tenemos algún tipo de problema, entonces ahí comienza de alguna manera algún tipo de violencia que puede generar en poder en no disfrutar totalmente este tiempo donde Jesús debe ser el centro, donde Jesús sigue siendo el centro de mi vida, el centro de mi hogar, el centro de mi iglesia, el centro de todo donde yo voy, el centro de todo lo que yo hago, el centro de todo lo que yo anhelo ser, el centro de todo lo que hay en mi corazón, porque entiendo que cuando Cristo no es el centro, yo me aparto, yo tomo malas decisiones, yo hago lo que no está bien, yo ofendo, yo lastimo, yo soy una persona que puede llegar a hacer cualquier tipo de cosa fuera de lo normal. Entonces necesito poder que en Jesús el Espíritu Santo me transforme, me cambie, me anime, me ayude a poder proyectarme a mí y también a mi familia, sobre todo en un año donde es un año incierto, donde no sabemos qué va a acontecer, donde todo el tiempo estamos recibiendo noticias de si hay un nuevo virus, de que si hay una tercera guerra mundial, si está pasando esto o aquello. En medio del tiempo que estamos viviendo, en medio de la crisis, nosotros necesitamos buscar a Jesús para que en nuestro hogar pueda permanecer siempre la paz que solamente viene del cielo. Estoy siendo víctima de violencia doméstica. Debo pedirle perdón a Dios o a algún familiar por mi comportamiento agresivo. Este es un buen tiempo donde tú y yo necesitamos pedir perdón, donde tú y yo necesitamos perdonar aún a aquellos que me han ofendido, porque nosotros debemos procurar ser hombres de paz en cualquier circunstancia o condición en la que nos encontremos.